quiero hablar sobre ese tema, sobre ese título, Paz en la tormenta, porque a veces pasamos por situaciones donde son tremendas, terribles, humanamente hablando, imposibles, pero tiene que haber paz del Señor en medio de la tormenta. Por eso tormentas son imposibles que no vengan. Si alguien a usted le dijo que ir a la iglesia se iban a ir todos los problemas y que no iba a haber circunstancias malas y eso, le han mentido. En el mundo tendréis aflicción, dijo Jesús. O sea, aflicciones van a haber, pero hay una gran diferencia entre pasarlo con Dios y pasarlo lejos de Dios. Personas se quitan la vida porque no tienen a Dios en momentos críticos, pero nosotros tenemos armas, tenemos la oración, ¿no? Que es un arma poderosísima, hay que usarla. Tormentas son inevitables que vengan, pero la pregunta que yo me hice mientras estaba armando el sermón es, ¿cómo las vamos a transitar esas tormentas, no? Y claro, no es que vamos a estar alegres, felices y diciendo, ¡ah, qué lindo! Quiero más problemas, ¿no? No es esa la actitud, decir, ¡ah, no, yo no sufro!, ¿no? Me da pena que a veces hay cristianos que siempre están como con esa sonrisa, como si tuvieran unos clips agarrados aquí de la sonrisa. Entonces uno le pregunta y dicen, bendecido, bendecido. Y claro, sí estamos bendecidos, pero a veces que no estamos bien. Somos humanos, ¿no? No siempre estamos bien, aunque nos estamos muriendo y estoy bien, estoy alegre y muestran una sonrisa, pero hay que ser humilde también y reconocer que no estamos siempre bien. Y para eso está el cuerpo de Cristo, para ayudarnos, para bendecirnos. Yo hay tiempos donde tampoco estoy bien. Tengo mis líderes, mis hermanos que me apoyan y les puedo contar y nos animamos. Amén. El pastor no está siempre bien. Tiene sus crisis fuertes, pero tiene armas. Amén. Para poder salir adelante en esas tormentas. Entonces muchas veces nosotros nos metemos en algunas tormentas y otras veces Dios nos mete en las tormentas. ¿Cómo es esto? Pues sí, hay tormentas como por ejemplo Jonás. Jonás se metió él en esa tormenta, ¿no? Dios no le había dicho que tenía que hacer lo que hizo. Él agarró para el otro lado, se tomó el buque para el otro lado y ¿qué pasó? Los integrantes se dieron cuenta que el problema era él y lo tuvieron que sacar de ahí. Y cuando lo sacaron se terminó todo el problema. Tuvo que ir Jonás a donde tenía que ir, no agarrar para el otro lado. Él se metió en esa tormenta. Ahora los discípulos, Jesús los envió del otro lado y ¿qué pasó en el medio del envío? Hubo una gran tormenta, ¿no? Bueno, esa era la voluntad de Dios. Algo les quería mostrar el Señor allí. Pero ¿sabe cuál es la diferencia de todo esto? Que donde hay tormentas, el cristiano tiene poder. El poder de Dios se va a desatar allí. Y se tiene que desatar el poder. Miren, Jesús vino caminando sobre las aguas. Eso habla del poder de Dios, ¿sí? Y Pedro, ¿qué le dijo? Señor, quiero caminar contigo. Y le dijo, ven. No tuvo que hacer ahí mucha oración. Fíjense que le dijo, ven. Y cuando empezó a caminar, ¿qué miró Pedro? Primero a Jesús. Por eso pudo ir a donde él estaba. Pero luego empezó a mirar, ¿qué? La tormenta, los vientos, imagínense, ahí no había ni sol ni nada, se movía todo. Y al mirar eso, se cayó. Y Jesús lo tuvo que rescatar de ahí. Por eso la mirada siempre tiene que estar en Dios. Pero déjame decirte algo, tiene que haber poder en medio de tu tormenta. No está la tormenta para que sufras, para que te deprimas, para que estés ahí triste, para que tomes decisiones equivocadas. Las tormentas de Dios son para enseñarte algo y llevarte a un nivel mayor todavía de fe, de autoridad, de poder. Dios no te va a dar algo para que mueras. Dios te va a dar algo para promocionarte, para llevarte más adelante, para que seas más que victorioso. Por eso los creyentes somos victoriosos. No, somos más que victoriosos. Por medio de aquel que nos amó, dice la palabra del Señor. Entonces la Biblia, ¿sabe? Narra un episodio, no podemos leer todo el capítulo 27 del libro de los Hechos, pero yo voy a darles una introducción para no leerles todos, más o menos vamos a empezar por el versículo 10. Pero allí está Pablo preso en el Señor. ¿Y dónde tenía que ir a comparecer? Allí a Roma, a Italia tenía que ir. Entonces él estaba preso. Qué interesante.
Y ahí sucede que hay en el medio de ese viaje empiezan a haber tormentas, vientos. Bueno, ahí la palabra de Dios dice que era el Eurociclón. El Eurociclón, conocido en esos tiempos como un huracán tremendo que azotaba y que morían muchas personas. Pero no estaba en los planes, por supuesto, de los que salieron, que pasen por ese tipo de vientos. No tenían la tecnología que hoy tienen los barcos. Pero que hay algo interesante. Cuando leemos nos damos cuenta que Pablo les aconseja algo de los cuales ellos no tomaron como el consejo de Pablo. Fíjate, Pablo, qué tremendo. Siempre está liderando Pablo donde va. Yo me acordaba en estos días que él era el preso, pero terminó siendo el carcelero, ¿no? Él siempre, Dios lo usaba en donde estaba. Ahora Pablo está en medio de una tormenta y él da consejo de marina, pero él no sabe. Y claro, no le toman en cuenta porque dicen, tú eres preso. Y encima nos está diciendo que no debemos salir. Nosotros somos los marineros, le dijeron. Los que sabemos por dónde ir. Tenemos el conocimiento de marina. Pero tú eres un esclavo. Y no despreciaron el consejo de Pablo. Qué interesante que se confiaron en sus conocimientos. Ay, ay, ay. A veces, hermanos, cuidado, perecemos cuando confiamos en nuestros conocimientos de las cosas. No, pero yo tengo experiencia en esto, está bien, pero ¿sabes qué? Mejor es la sabiduría de Dios, mejor es la búsqueda del Señor. ¿Sí? A veces el Señor hasta un niño levanta para hablarnos, ¿no? Hasta lo que uno piensa que de ahí no puede salir algo bueno, Dios levanta lo que no es para que sea. Miren qué interesante. Pablo está preso y está dando instrucciones, pero ellos en los primeros capítulo vemos que ellos no, se confiaron en sus conocimientos porque tenían esa capacidad de manejar. Pero llegó un momento que no había forma de controlar las cosas humanamente. Y hicieron todo lo que pudieron humanamente. Pero pasaron días tremendos, días terribles. Pero Pablo pudo darles una palabra de aliento allí, gloria a Dios. Una palabra de seguridad, porque había estado en la presencia de Dios, Pablo. Y al haber estado en la presencia de Dios, supo cuál era el plan de Dios y sabía que ninguno iba a perecer, solamente por uno que estaba ahí. Por Pablo no pereció esa embarcación. Ahora, si tú vas al versículo 10, versículo 9, y habiendo pasado mucho tiempo y siendo ya peligrosa la navegación, por haber pasado ya el ayuno, Pablo los amonestaba, diciendo, varones, veo que la navegación va a ser de perjuicio y mucha pérdida, no solo del cargamento de la nave, sino también de nuestras vidas. Pero el centurión daba más crédito al piloto y al patrón de la nave que a lo que Pablo decía. Y saliendo, dice, incómodo el puerto para invernar, la mayoría acordó zarpar también de allí, por si pudiesen arribar a Fenice, puerto de Creta, que mira al noreste y sudeste, e invernar allí. Versículo 13. Y soplando una brisa del mar, pareciéndoles que ya tenían lo que deseaban, levaron anclas e iban costeando Creta. Versículo 14. Pero no mucho después, Dios contra la nave un viento huracanado llamado Eurociclón, y saliendo y siendo arrebatada la nave y no pudiendo poner proa al viento, nos abandonamos a él y nos dejamos llevar. Versículo 17. Y una vez subido a bordo, usaron de refuerzos para ceñir la nave, y teniendo temor de dar en la sirte, dice, arriaron las velas y quedaron a la deriva, pero siendo combatidos por una furiosa tempestad, al siguiente día empezaron a lijar, y al tercer día con nuestras propias manos arrojamos los aparejos de la nave, y no apareciendo ni sol ni estrellas por muchos días, y acosados por una tempestad no pequeña, ya habíamos perdido toda esperanza de salvarnos. Entonces Pablo, como hacía ya mucho que no comíamos, puesto en pie en medio de ellos, dijo, habría sido por cierto conveniente, oh varones, haberme oído y no zarpar de Creta tan solo para recibir este perjuicio y pérdida. Pero ahora os exhorto a tener buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros, sino solamente de la nave, porque esta noche ha estado conmigo el ángel de Dios, de quien soy y a quien sirvo, diciendo, Pablo,
no temas. Es necesario que comparezcas ante César. Y aquí Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Por tanto, oh varones, tened buen ánimo. ¡Wow! ¡Gloria a Dios! ¡Tremendo! Solamente por Pablo. Ahora, ¿cómo reaccionarías tú si sabes que el barco donde estás va rumbo a una tormenta feroz? O sea, Pablo había estado con el Señor, sabía lo que iba a suceder, sin embargo, él estaba preso, no le quedaba otra. Pero déjame decirte algo, había un plan poderoso para Pablo. Y el plan no era morir en una tempestad. ¿Me sigues? El plan era que tenía que ir a Roma, no solamente a comparecer, a plantar la iglesia allí en Roma. Entonces no hay nada, no hay enemigo, ni hay nadie que pueda detener el plan de Dios sobre nuestras vidas si te mantienes en el plan de Dios. Aún estando ahí y Pablo diciendo, no me corresponde, pero déjeme decirle, no está bien que vayan. No le hicieron caso y fueron. Aún así Dios tuvo misericordia, ¿sí?, de todos los que estaban ahí. ¿Sabes? ¿Por qué Pablo reaccionó de esta forma? ¿Por qué Pablo se mantuvo correctamente allí? ¿Por qué Pablo se sostuvo cuando otros no se pudieron sostener? ¿Sabes por qué? Porque Pablo vivía con paz en medio de la tormenta. Tenía paz en su corazón. Sabía que había un plan de Dios. Sabía que el Señor estaba con él. Y a veces no es que el Señor descienda y nos hable cara a cara. Creo no haber conocido a alguien que le pasó esto. Sin embargo, podemos ir a la palabra de Dios y encontrar allí promesas, ¿no? Y encontramos promesas y nos tomamos de esa promesa del Señor. Cuando leemos la palabra del Señor, ¿sabes? Tu vida espiritual empieza a crecer porque te empiezas a llenar de la misma palabra que salió de la boca de Dios. Tu espíritu empieza a crecer. Tu vida se empieza a sanar y tú empiezas a adquirir la sabiduría de Dios. Y en tiempos de tormenta, ahí te sale ¿qué de tu boca? Alabanzas. De tu boca ¿qué sale? Promesas de Dios. Amén. ¿Por qué? Porque te está nutriendo de esta palabra. Y en tiempos de crisis, no vas a sacar malas palabras de tu boca. No vas a maldecir. ¿Sabes qué vas a hacer? Vas a decir, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Vas a sacar la palabra. Y hay que sacar la palabra del Señor. Amén. En tiempos de tormenta, Dios no va a dejar que te destruyas. No, Dios te va a levantar. ¿Saben para qué? Para ser su voz, para ser sus manos, para ser sus pies. Para que tú seas la voz del Señor, ¿sí? En tiempos de tormenta no vas a estar escondido, no vas a estar deprimido, no vas a estar angustiado. Dios te va a levantar y te va a usar en medio de muchos que están tomando quizás decisiones equivocadas, decisiones donde tú ves que tú sigues el camino del Señor, pero los que estaban contigo por ahí ya no están y uno muchas veces se deprime, ¿no? Y dice, ay, ¿qué pasa? Todos los que empezaron conmigo, por ejemplo, no se me ocurre ahora, ¿no? Todos los que empezaron conmigo en la iglesia ya no están, yo solamente estoy. Bueno, Dios te va a levantar a ti, te va a usar a ti para que otros puedan alcanzar la salvación. Qué interesante, Pablo. Tuvo frente a reyes como prisionero y terminó siendo el juez, ¿no? Terminó siendo el que dio palabra. Qué interesante, ¿no? Cómo Dios levantó a este hombre. Ahora véalo en el barco. Es un prisionero en el barco, pero él quiere ser el capitán. Aleluya. Él es un prisionero que va con otros que son prisioneros de guerra, allí prisioneros que van a comparecer. Pablo es uno más, atado. Sin embargo, él es el capitán allí. Es como David. David está en la cueva de Adulam, con personas deprimidas, con personas que se querían quitar la vida, otros que hicieron levantamientos. Pero él es el líder. Y de ahí salieron los valientes de David. Pablo está ahí, mírelo. Es un prisionero, pero pronto va a ser el capitán de la nave. En un par de días va a terminar siendo el capitán que va a dar dando palabra para que otros se animen. Aleluya, qué tremendo, ¿no? Y nosotros pasamos por situaciones críticas, ¿no? Pero el Hijo de Dios es el primero que sale a flote. Es el que tiene algo adentro que otros no tienen. Amén. Tenemos algo adentro que muchas veces no podemos callar, ¿no? Somos como el profeta, ¿no? Tenía algo que ardía dentro mío, decía el profeta, ¿no?
Quise renunciar, pero no pude. Había algo adentro que no me dejaba. Eso es lo que tú tienes, es el Espíritu de Dios. Que en momentos críticos algo se activa dentro de nosotros. Pasamos por situaciones críticas, pero vamos a salir a flote. Y esto es lo que no le gusta al enemigo. No sé cuántas personas han sufrido en esta tierra por servir a Dios. ¿Te ha pasado? ¿Cuánto desprecio? ¿Cuántas personas han sido despreciadas por quizás familiares? Que tienes que amar a esos familiares. Sin embargo, por momentos te dan ganas de... ¿No? Ah, te hiciste cristiano, ya no te hablamos más. ¿Cuánto hemos padecido por servir al Señor? ¿Cuántas personas nos odian por servir al Señor? Qué feo lo que estoy diciendo, pero es la verdad. ¿Cuántas personas aún que venían a la iglesia ya no vienen, ya no te quieren ni mirar cuando estás en Walmart o algo? Tú has ayudado, has bendecido. Y esto te duele a ti y a mí también. Más que a ti, a mí. Y tú te acuerdas de todo lo que hiciste. Sin embargo, es parte del precio. Es parte del precio que hay que pagar como hijo de Dios. Sigue haciendo bien a los que te hacen el mal, porque ese es el camino que el Señor nos dejó. ¿Sabe qué? Siempre el bien va a vencer el mal, siempre. Siempre el amor es más poderoso que cualquier odio. Porque ¿sabe cuál es la única manera de derrotar el odio? Amando. El amor vence. No hay otra cosa que pueda vencer sino el amor. Amén. Por eso somos más que victoriosos por medio de aquel que nos amó. Mira, yo leía el Salmo 27, versículos 2 y 3. Dice, cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos, para comer mis carnes. ¿Qué está diciendo ahí? Wow. ¿Qué les pasó a ellos? Dice, ellos tropezaron y cayeron, y aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado, dice el salmista. Pero ¿sabe por qué estaba confiado? ¿Sabe por qué pudo declarar que si el ejército que va a acampar no va a temer su corazón? Porque primero se tuvo que enfrentar a los enemigos, a los malignos. Y aún el rey David, ¿a quién tenía en contra? A uno de sus hijos. Wow. O sea, si alguien viene y tú no conoces a alguien y vas por la calle y tú no lo conoces, pero esa persona quizás te insulte o te diga algo feo, tú vas a decir, allá él, ¿no? ¿Quién lo conoce? No me duele. Te vas, te apartas y esa persona dice, ah, está loco. Pero si alguien que tú amas te hace eso, ¿no te va a doler? Eso es lo que le pasó a David. Mire qué tormenta está viviendo David. Pero él dice, pero cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores, mis enemigos, para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron porque no estaba Dios con ellos. Aunque un ejército acampe, ahí está, no temerá mi corazón, porque aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. No está diciendo que no se va a levantar guerra. No está diciendo que no se van a acercar los angustiadores. No está diciendo que haya gente que no lo quería a David. Es más, desde que Dios lo ungió, empezó a tener muchos enemigos. Ay, ay, ay. Es inevitable. Dios te ungió a ti también y a mí. ¿Pensás que no va a haber enemigos? El enemigo nos odia. El diablo nos odia, ¿sabías? No nos quiere ver predicando, no nos quiere ver enseñando, no nos quiere ver amando. Nos está buscando el enemigo el punto para decir, ah, de ahí te agarré. Sin embargo, más que victoriosos por medio de aquel que nos amó. Y a él le servimos. Por eso podemos continuar. ¿Sabes? Los que estamos embarcados en estos propósitos de Dios, sabemos que Jesús también está embarcado con nosotros. Porque no estamos siguiendo las pisadas de Jesús nosotros. Él no fue el precursor que abrió el camino para que los que vengan atrás caminen por ahí. Pues sabes que las tormentas son parte de la vida. ¿Y sabes qué dice Pablo? Aún los padecimientos que tengo, dice, es parte de la obra de Cristo, dice Pablo. Es parte. Pedro lo comprendió y dijo, es que cuando pases por esas situaciones, va a haber un peso de gloria más fuerte sobre ti. O sea, esas situaciones no te van a derribar, sino que te van a levantar en el nombre de Jesús. Por eso nosotros, en medio de la tormenta, no somos de aquellos que huimos, más bien somos de aquellos que sostenemos la embarcación.
Dios te llamó a sostener la embarcación. Orando, animando, predicando, perseverando. Y Dios te dice en este día, no abandones el barco de Dios. No abandones la barca. No abandones la barca. Ahora, algunas veces el barco se dirige a la tormenta, como dijimos, por nuestras malas decisiones. Fíjate, ahí en Hechos 27, 9 a 10 leímos recién. Y habiendo pasado mucho tiempo y siendo ya peligrosa la embarcación, Pablo les amonestaba diciéndoles, varones, veo que la navegación va a ser con perjuicio y mucha pérdida, no solo del campamento de la nave, sino también de nuestras personas. No era el capitán, dijimos, ¿no? Pero tenía la sabiduría de Dios. ¿Cuál es la diferencia aquí? Que Pablo había estado con Dios. Y uno a veces va a orar y no siente a Dios, ¿no? ¿Les ha pasado? Uno a veces ora y dice, ¿dónde está Dios? ¿Qué está haciendo Dios? ¿Por qué no veo la victoria del Señor? Y uno se deprime o deja de orar muchas veces o porque Dios no respondió como uno quería. Pero Dios está obrando, hermanos, aunque no lo veas. Dios está haciendo algo porque estoy seguro que hay una gran diferencia entre el que busca a Dios y el que no lo busca. Hay una tremenda diferencia. Y lo vemos en este pasaje. Pablo había estado con Dios. Esa era la gran diferencia. A veces nos pasa lo contrario, ¿no? Nos creemos conocedores de los mares de la vida. Y decimos, no necesito orar. Soy el capitán del barco y tengo experiencia. Conozco los mares, conozco las mareas, conozco aparte tengo el mejor GPS para ver dónde está la tormenta y cuando viene me corro y voy por otro lado. Nos tocó una vez salir como familia. Vieron que a veces uno sale, la manera a veces más económica de salir y que uno vuelva a entrar al país y le den otra vez la visa es tomando un crucero. Aunque muchos dicen, wow, debe ser carísimo. No, hay veces la manera más económica de salir y entrar. Salir cerquita y volver a entrar. Pero este agarró y pasó por el medio de un yo creo que era un huracán tipo 1. Y ahí me acordé de Pablo. Aunque no fue así porque ellos tuvieron muchos días, ¿no? Sin embargo, veía personas vomitando por todos lados del movimiento. Y ellos tenían los radares y todo, sabían que podían traspasarlo. Sin embargo, fue un día de 24 horas que se movió eso. Y mal. Ahí comprendí. Tuvo ¿cuántos días, Pablo? ¡Wow! En medio de esa zarandeada, ¿no? Pero hay veces que uno dice, nos creemos conocedores de los mares de la vida. Pero sabe que Dios es el dueño de las tempestades, ¿eh? Aunque ¿amén? O sea, no, pero yo ya pasé por aquí. No necesito orar, no necesito ir a la iglesia. Sí, pero Dios sigue siendo el Dios de las tempestades que manda y envía, tempestades. Y Él sabe cómo mover las cosas. Pablo estaba preso, no podía tomar decisiones. Pero aún estando preso, Dios estaba con él. Con el único que estaba era con el preso. Gloria a Dios. No sé cómo te sientes hoy. Por ahí tú dices, no sé si Dios escucha mis oraciones. ¿Quién soy yo, pastor? ¿Quién me conoce? Nunca he tenido grandes victorias en el Señor. Siempre he estado en el mismo lugar. No importa. Dios está contigo. Dios está contigo, porque si tú buscas a Dios, Dios se va a revelar. Por eso cuando permaneces en la presencia de Dios, te vuelves una persona sabia. Sabias en tomar decisiones, no importa cuánto conocimiento tengamos de las cosas naturales. Yo estoy buscando como pastor las personas sabias, ¿saben? No importa si tiene o no conocimiento. Si tiene conocimiento de otras cosas, gloria a Dios, pero que sea sabio. Porque ahí es donde uno adquiere sabiduría, ¿no? Ahí donde uno dice, esta persona es espiritual, esta persona sabe lo que está hablando, sabe lo que está diciendo. Este viento huracanado se llama eurociclón porque pegaba de los costados, ¿sabe? Del barco. ¿Sabe que en ese tiempo los barcos tenían una vela? Y era reforzado el barco alrededor, porque llegaba un momento que era tan fuerte ese viento que golpeaba los costados que rompía la embarcación. Entonces
lo que está pasando aquí ahora es que el que maneja se cree que sabe lo que puede hacer, confiado en su experiencia de navegación. De repente ese viento es tan fuerte que no quiere romper la nave, aunque sabe que la nave está reforzada. ¿Y qué sucede aquí en Hechos 27? Lo dejan que ande a la deriva, porque si lo manejaban, corrían el riesgo de romperlo. Entonces lo tienen que dejar así como está. Y así empiezan a estar sin comer. Dice Pablo en Hechos 27 que no había ni sol, no veían nada, había puro lluvia. Y la gente no comía y estaba desesperada. ¡Wow! Así era la situación. Pero había uno que no estaba desesperado. Había uno que tenía paz en medio de la tormenta. ¿Por qué tenía paz? Porque había estado con el Señor. Había estado en la presencia de Dios mientras otros gritaban y lloraban y se desesperaban y tomaban decisiones y uno se quería tirar y el otro... Había uno que tenía paz en medio de la tormenta porque había estado con Dios. ¿Y qué le dijo Dios? Vas a llegar y por ti no va a perecer nadie. Ahora es tremendo cuando tú lees la historia, el capítulo 27 y lees más adelante todavía, que al final vemos que el Señor cumplió la palabra y llegaron a salvo, aunque después hubo otra vez, quisieron matar a todos porque lograron llegar a un lugar y se quisieron escapar los reos y alguien dijo, vamos a matar a todos los esclavos. Y ahí estaba Pablo, hermano. Pero el Señor había dicho que tenía que llegar a Roma. ¿Y qué pasó? Uno de los que cuidaba de Pablo dijo, no, vamos a cuidar a este. No pueden matarlo. ¿Y sabe qué pasó? No mataron a nadie. Dieron con una isla. Y Pablo habrá dicho, gloria a Dios. Logramos llegar a una isla, ya vino el sol, es hermoso aquí, está un poquito fresco, pero no pasa nada. Los isleños prepararon un fueguito, Pablo se acercó al fueguito y dijo, gloria a Dios. No hay más lluvia, no hay más vientos huracanados. ¿Y sabe qué le pasó? ¿Qué le pasó? Le picó una serpiente. Y usted dice, pero ¿cómo, hermano? ¿Cuántas cosas le pasó a Pablo? Y claro, no iba a morir ahí, picado por la serpiente. Y los isleños estaban esperando que se hinchase y muriese, pero este no murió. Y muchos dijeron, pobre hombre, mire todo lo que sufre el Hijo de Dios. Mire todo lo que está padeciendo. Pues Dios no está con él. Dijeron muchos. Esperando que muera, ¿sabe qué hizo? Sacudió a la serpiente en el fuego y la serpiente se fue y él no murió, sino que ¿sabe qué hizo? Oró por alguien y fue sanado. En medio de la tormenta, aleluya. Quiero animarte en este día, que en medio de la tormenta no vas a perecer. Ellos no pudieron controlar la tormenta a su manera, entonces decidieron, dijimos, dejarse llevar por esa tormenta. ¿Sabes? Cuando tomas decisiones humanas, y usted me entiende, tomamos siempre decisiones humanas porque somos humanos, pero cuando tomamos decisiones humanas, quiero decir, sin consultar a Dios. Cuando tomamos decisiones sin consultar a Dios, ¿qué sucede? Nos dejamos llevar por la corriente de las tormentas sin tener control. A ver, Pablo no pudo detener la tormenta. Pablo no se animó ni siquiera a detenerla porque él sabía que tenía que pasar por ahí. Jesús pudo decirle a la tormenta, calla, enmudece, pero no lo vemos a Pablo tomando esa autoridad, porque sabía que tenía que pasar por ahí. Amén. Pero cuando te dejas llevar por esas decisiones que a veces tomas, nos manejamos a nivel por ahí solamente humano, sin buscar al Señor. Yo pensaba muchas veces en la parte matrimonial, ¿no? Muchas veces nos dejamos llevar también sin orar, sin buscar al Señor. Tomamos decisiones que quizás tomaron nuestros padres, nuestros abuelos, no sé. Entonces tomamos el consejo de alguien que se equivocó, cuando la palabra de Dios nos dice que tenemos que buscar al Señor ahora, que tenemos que orar, que tenemos que pelear la buena batalla. Amén. Lo mismo sucede cuando pasamos por alguna prueba donde no vemos la mano de Dios y tomamos una decisión a veces de no seguir con el Señor, ¿no? Personas se frustran y dicen, ¿para qué voy a seguir si el Señor no me respondió? Pero que no es a nuestro tiempo, es al tiempo del Señor. Yo leía el Proverbio capítulo 3, versículos 5 y 6,
que dice, fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus pasos. Fíate, o sea, pon tu confianza en el Señor. ¿No? Sería la traducción allí. Y no te apoyes en tu propio conocimiento de las cosas. No solamente te apoyes ahí, está diciendo en eso, ¿no? Sino que debes reconocer y aceptar a Dios en todos los caminos que emprendas para que Él enderece. Porque, hermano, nuestros caminos fuera de Dios son caminos chuecos. Son caminos que nos llevan a un puerto inseguro. Por eso el arrepentimiento lo que hace que es que tú vas caminando por un camino y el arrepentimiento hace que tú cambies esa dirección y camines en los caminos de Dios. Porque los caminos nuestros son otros. ¿No dice la Biblia que los caminos del Señor son más altos que los nuestros? Está diciendo son mejores. Por eso deja que en la tormenta el Señor maneje el barco. Amén. Porque cuando el barco está en la tormenta, hay que recordar que Jesús está a bordo también. En una tormenta que le agarró a los discípulos, estaba durmiendo el Señor, ¿no? ¿Cuántos lo leyeron ese pasaje? Estaba durmiendo. ¿Y los discípulos qué hicieron? En vez de pedirle ayuda a Jesús, teniéndolo ahí, empezaron a tratar de salvar el barco en base a sus conocimientos. Claro, ahí estaba Pedro, un gran pescador. Tenía horas y horas, noches y noches de experiencia. Entonces dijo, ¿para qué vamos a molestarlo a Jesús si nosotros tenemos experiencia en esto? Y empezaron a tratar de salvarlo hasta que no les quedó otra. ¿Qué hicieron? Fueron y hasta enojados. Y le dijeron, Jesús, ¿no te das cuenta que perecemos y tú estás durmiendo? Y ahí se despertó y paró todo. Hizo el milagro. Pero ¿sí había que esperar a que las cosas estén peor? Hay que ir a Jesús antes. Amén. Hay un dicho que dice, al mal tiempo, buena cara. Y eso, miren, tiene que ver con esto, ¿no? Porque era malo el tiempo. Y la buena cara ahí, ¿cuál es? La de Pablo, ¿no? Que confiaba y no tenía temor. Confiaba en el Señor. Entonces, cuando estaba todo casi perdido, ahí es donde Pablo se levanta, fíjate. Empieza a levantarlos, no solamente a él, empieza a levantar a ellos. Ahí los empezó a exhortar. Y claro, les dijo, me hubieran hecho caso a mí. Los exhortó también, porque es parte de eso, ¿no? Pero fíjate, así somos los creyentes, ¿no? Porque los creyentes confesamos fe en medio de las tormentas. O sea, cuando hay tormentas hay algo que nos levanta, hay algo que nos inspira, hay algo que nos saca de esa situación. Y para los que conocemos a Dios y para los que conocemos la palabra del Señor, las tormentas son una oportunidad para traer consuelo, para traer paz. Eso es lo que me pasó esta semana, como me pasa siempre, ¿no? Me dieron esta noticia y yo dije, qué oportunidad para traer consuelo, para traer paz. Para cuando los médicos dicen no se puede, ahí Dios dice, yo sí puedo hacerlo si me creen, yo sí puedo hacerlo si me buscan, yo sí puedo hacerlo. Por eso el gran propósito de todo esto no solo es que la niña salió adelante, sino que hay un propósito con los padres, amén, con los abuelos, hay un propósito con los de alrededor, que están viendo la mano del Señor. Toda tormenta tiene un propósito. Y ahí dice Pablo que había 276 personas. Mejor dicho, no Pablo, lo dice el escritor, Lucas, ¿no? El escritor de Hechos, dice que había 276 personas. Pero ¿sabe lo que ve un cristiano? Pablo veía 277. Aleluya. Siempre el cristiano ve distinto, ¿no? ¿Por qué? ¿Quién era el otro que estaba? El más importante. El Señor. Por eso Pablo no solo ve 276. Él dice, acá hay una más, que es el Señor. Que es cuando pasó también con Daniel, ¿se acuerdan? Cuando Daniel es arrojado en esa olla grande que ardía, dice que aún los que se acercaban y lo tiraron ahí, hasta se quemaron porque lo hicieron arder 7 veces más. Pero dice que allí había 3, Sadrac, Mesac y Abednego. ¿Cuántos se acuerdan? Esos son los nombres que le habían puesto a Daniel y a los otros. Y dice que lo tiraron ahí adentro y eran 3, pero dice que había 4 ahí adentro.
¿Cómo es esto? Y eso lo dijo Nabucodonosor. Pero hay 4, ¿no era que tiraron 3? ¿No será que alguien se filtró y se tiró también ahí a nadar ahí adentro? ¿Sabe quién era el cuarto? El mismo Nabucodonosor dijo, ¡oh, el cuarto es semejante al hijo de un Dios! ¿Sabe quién era, no? Nuestro Señor, que está presente en medio de la tormenta, en medio de donde queman, dice que no te quemarás y ni la llama arderá en ti. Cuando pases por las tormentas, cuando pases por las aguas, no te ahogarás. Y si por el fuego no te quemarás. Esa es una promesa, hermanos. Claro, no significa que ahora vamos a provocar eso, ¿no? Como muchos hacen, que dicen, ni la serpiente nos va a picar, y hay gente que se hace picar. No se haga picar porque va a morir, ¿eh? No hay que tentar a Dios. Ha muerto mucha gente más en este país haciendo esas cosas. No tiente a Dios, sino que significa que ante situaciones de tormentas complejas, el Señor nos va a sacar a flote. A menos que el plan de Dios sea que uno muera ahí. Eso ya es el plan de Dios. Pero la mayoría de las veces Dios tiene un plan. Y allí estaba el ángel del Señor. Y Pablo le dice que la noche anterior se había reunido con él. Y de nuevo le dijo, nadie va a perecer. Hermanos, qué noticia tan hermosa en medio de una tempestad tan grande, ¿no? Tú tienes la posibilidad de bendecir a alguien en medio de una tempestad. Por eso, qué importante que es cuando tú estás en algún lugar comprando, no sé, y te acercas a alguien y hablas. Por ahí a veces estamos tan ocupados, ¿no? No tengo tiempo de conocer a nadie. Pues sí que tenemos tiempo. No queremos. Y de repente te acercas, después esa persona está sufriendo, está en medio de una tormenta. Esa persona o algún familiar. Y tú eres el Pablo que está con el Señor. Así como una vez alguien te habló a ti, ahora vamos a ponerlo al revés. Tú estabas en una tormenta, estabas en una situación difícil. Alguien se acercó en Walmart y te habló. Y tú estás aquí hoy. Entonces, ¿no tienes que hacer tú lo mismo con alguien? Por amor lo hace uno, ¿no? Lo hace por deuda que tiene con el Señor. Ahora, qué alivio esta noticia. ¡Wow! En medio de la tormenta. Necesitamos ser esas personas, hermanos. Yo pensaba esto. Necesitamos ser esas personas que dan aliento, que sembremos aliento a los hermanos. Pero a veces me entero que no siembran aliento en ustedes, ¿eh? Cuidado. Siembran una semilla que es mala. Yo me he enterado de algunas cosas, ¿eh? Dejan una semilla como de muerte, ¿eh? Entonces de repente venía una persona, una familia y ya no viene más. ¿Qué sucede? Le sembraron algo ahí. Le sembraron una tormenta. Cuando no tenía que haber una tormenta ahí. Seamos de aquellos que sembremos aliento a los hermanos. Nos alentamos. Aunque la situación, aunque tú sabes que hay tormentas, ¿no? Pero no importa, sembramos aliento. Eso es lo que hizo Pablo. Hermanos, cuando el Señor está presente en el barco, podrá haber pérdidas materiales, pero jamás va a haber pérdidas espirituales. Dios va a sacar algo bueno de esa tormenta, te lo aseguro. Podrás perder algunas cosas. Y ahora quiero usar este final del sermón para hablar de algunas cosas que hay que largar del barco. A ver cómo es. Pero buenas, cosas buenas, ¿eh? Yo le puse, para que el barco sea calmado en la tormenta es necesario soltar las anclas. Tuvieron que soltar las anclas, ahí está en la palabra de Dios. Pero ¿qué es esto? ¿Qué es esta aplicación que le quiero dar? Esto de soltar las anclas tiene que ver con algo que tiene que salir de nosotros. Porque somos personas de comunión con Dios. Y lo primero que veo en Pablo es que aprendió a soltar el ancla de la presencia de Dios. Dice el versículo 23, porque esta noche ha estado conmigo el ángel de Dios a quien soy y a quien sirvo. O sea, en medio de la tormenta, ¿qué hizo? Buscó a Dios, adoró,
se encerró, aún escuchando esos vientos, escuchando gente por ahí al lado de él, uno llorar. Llorar desesperadamente. Quizás otro queriendo tirarse, dice, no, mejor morir ahogado que seguir arriba de este barco. Quizás otro gritando y otro... ¿Sabe qué hizo Pablo? En medio de todo ese ruido. Trata de entender la película, ¿no? Estuvo con Dios. ¿Se puede escuchar a Dios en medio de esa tormenta? Sí se puede, cuesta, pero se puede. Y dice que Él estuvo, que el Señor estuvo, o sea, en medio de temores, de miedos, de rugir de olas, de vientos fuertes con lluvia, el barco que se movía, con ganas, con náuseas de vomitar, como me pasó a mí. Y eso que no era un barco como este, era un barco más grande. Sin embargo, con esas náuseas y no poder vomitar en medio del movimiento. Así estaba Pablo. Por eso pienso el Señor me permitió pasar por eso. Para que comprenda que es peor lo que pasó Pablo, ¿no? Queriendo tratar de liberarse en el sentido del movimiento, buscó a Dios. ¿Cómo se puede orar así? ¿Te has puesto a pensar eso? Pero lo vemos un hombre sereno, wow, con una gran paz en medio de la tormenta. Esto me dice que si la presencia de Dios forma parte de nuestras vidas, aún un eurociclón como se levantó, o euroclidón, para Pablo, ¿sabe qué era? Una breve brisa. No lo veía como algo natural, veía que eso se estaba debilitando y que se iba a debilitar. ¡Wow! Dios quiere sacar algo bueno de nosotros en medio de la tormenta. Lo segundo que veo es que sacó algo bueno de allí. Miren, dice el versículo 25, por tanto, varones, tened buen ánimo, porque yo confío en Dios que será así como se me ha dicho. Los animó a gente que no tenía ni fe. 14 días sin comer. Quizás otras personas allí clamando a sus propios dioses. Y esos dioses no hicieron nada, como cuando Elías, ¿no? Tuvieron todo el día los profetas de Baal allí clamando y no pasó nada. Porque no pasa nada cuando clamamos a otras cosas que no sea el Dios verdadero. Y esa es la confianza en Dios, que trae paz verdadera. Lo tercero que veo, versículo 35, y habiendo dicho esto, tomó el pan y dio gracias en presencia de todos, y partiendo el pan, comenzó a comer. Miren lo que hizo. Ahí está el ancla, yo le puse de la gratitud. Y estamos en este mes de la gratitud, ¿no? No solo salvó la nave, sino los tripulantes, pero también los alimentó Pablo. Qué tremendo. Oró por ellos. Oró por esa comida. Y yo pienso esto, ¿sabes una cosa? Tu pan no va a perecer en medio de la tormenta. No va a perecer. Pero qué bueno que tú seas alguien que pueda bendecir a otro. La gratitud es un ancla que sostiene nuestra débil embarcación. ¿Y sabes cómo se agradece a Dios? Porque hay que darle gracias a Dios, ¿no? Yo hoy a las 4 de la mañana no podía dormir. Y no es que me despierto todos los días a las 4 como mi mamá, que ora, y sé que otras mamás también lo hacen porque se levantan para hacerlo. Sin embargo, hoy estaba dando gracias al Señor. Gracias por las tormentas, gracias por las situaciones, porque, hermanos, cuando ponemos al Señor en primer lugar, cuando lo adoramos de corazón, cuando tememos a la palabra del Señor, no dejando de congregar, dice la palabra de Dios, esa es una manera de agradecer a Dios. ¿Quieres agradecer a Dios? Congréguese, póngalo en primer lugar, adórele al Señor, tome sabias decisiones en el Señor y Dios también le va a dar a usted después. Pablo sabía que había un plan de Dios, que nada era al azar en su vida, sino que todo tenía un plan. Por eso se mantuvo cuando otros no pudieron mantenerse. Amén. Y por último, el versículo 24 dice, Pablo, no temas. Miren qué palabra es. Es necesario que comparezcas ante el César y aquí Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Eso es lo que necesitó Pablo solamente, escuchar al Señor que le dijo, no
temas, nada va a impedir el plan del Señor. El Señor, dice la palabra de Dios, cumplirá su propósito en mí. ¿No? Dijo el salmista. Fíjate lo que dice Isaías 41:10. No temas porque yo estoy contigo. No desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré. Siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Amén.